El diagnóstico llegó en una tarde gris, uno de esos días en los que el cielo parece reflejar exactamente lo que uno siente por dentro. Laura estaba sentada frente al médico, con las manos apretadas sobre su regazo y la garganta seca. Había ido a la consulta pensando que solo tenía un cansancio pasajero, algo que desaparecería con unas cuantas noches de buen sueño. Pero cuando el médico pronunció las palabras enfermedad crónica, el mundo entero pareció detenerse. No recordaba bien cómo había salido de la consulta ni cómo había llegado a casa. Solo sabía que, cuando cerró la puerta detrás de ella, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Su vida, que hasta entonces había sido ordenada y predecible, ahora se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Cada pensamiento era una avalancha de preguntas sin respuesta. ¿Cómo iba a seguir trabajando? ¿Qué pasaría con sus sueños? ¿Y si nunca volvía a sentirse normal? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Laura intentó mantenerse ocupada, pero todo parecía más difícil. Subir las escaleras para llegar a su apartamento se convirtió en una odisea. El simple hecho de levantarse de la cama algunas mañanas requería más fuerza de la que creía tener. Empezó a faltar al trabajo más seguido, y aunque sus compañeros trataban de ser comprensivos, podía ver en sus ojos una mezcla de incomodidad y lástima. No quería que la miraran así. No quería que la vieran como alguien débil. Decidió que no se rendiría. Si la medicina moderna tenía algo que ofrecer, ella lo encontraría. Así que comenzó a investigar tratamientos, terapias alternativas, dietas milagrosas, cualquier cosa que prometiera aliviar sus síntomas. Visitó médicos especialistas, acupunturistas, nutriólogos e incluso un curandero que le aseguró que sus problemas desaparecerían si quemaba hierbas aromáticas en su habitación todas las noches. Laura hizo todo lo que le recomendaron, pero nada parecía funcionar. Los dolores seguían ahí, implacables, y la fatiga era como una sombra que no la abandonaba ni un segundo. Una noche, mientras estaba sentada en su sofá con una taza de té que ya se había enfriado, Laura sintió como la frustración la invadía. Había gastado tanto tiempo, dinero y energía en buscar una solución, pero seguía sintiéndose igual de perdida que el primer día. Encendió la televisión solo para llenar el silencio, pero los programas le parecieron vacíos, como si hablaran de un mundo del que ya no formaba parte. Apagó el televisor y se quedó mirando el reloj en la pared, observando cómo las manecillas avanzaban lentamente, como si también estuvieran cansadas. Al día siguiente, su mejor amiga, Ana, la llamó para ver cómo estaba. Laura intentó sonar optimista, pero Ana siempre había sido buena leyendo entre líneas. ¿Por qué no sales un poco?, sugirió Ana después de escuchar el tono apagado de su voz. No puedes seguir encerrada en casa. Te hará bien distraerte. Laura negó con la cabeza, aunque Ana no podía verla. No estoy para salir. Además, no quiero que nadie me vea así. Ana guardó silencio por un momento antes de responder. Entiendo cómo te sientes, pero aislarte no va a ayudarte. Tal vez podrías probar algo diferente. He escuchado de un grupo de apoyo para personas con enfermedades crónicas. Quizás allí encuentres algo de paz. Laura no respondió. La idea de compartir su dolor con desconocidos le parecía abrumadora. ¿Qué podría decirles? ¿Qué esperaba que ellos pudieran hacer por ella? Pero Ana insistió, y finalmente Laura aceptó ir, aunque solo fuera para que su amiga dejara de preocuparse. La primera reunión del grupo de apoyo fue en una pequeña sala comunitaria cerca del centro de la ciudad. Laura llegó temprano, pero aún así se quedó afuera durante unos minutos, reuniendo el valor para entrar. Cuando finalmente cruzó la puerta, vio a un grupo pequeño de personas sentadas en círculo. Algunas tenían bastones, otras usaban sillas de ruedas, y otras simplemente parecían tan cansadas como ella. Un hombre mayor, con el cabello canoso y una sonrisa amable, la saludó desde el centro del círculo. Bienvenida, dijo él. Soy Carlos, el facilitador del grupo. Puedes sentarte donde quieras. Laura eligió un lugar al fondo, tratando de pasar desapercibida. Pero cuando comenzaron a hablar, algo cambió. Una mujer joven, apenas unos años mayor que ella, habló sobre cómo había perdido su trabajo debido a su enfermedad y cómo había pasado meses sintiéndose como un fracaso. Otra persona compartió cómo había aprendido a adaptarse a su nueva realidad, aunque no fuera fácil. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común: una lucha constante, una búsqueda de esperanza en medio de la incertidumbre. Cuando llegó su turno de hablar, Laura no sabía qué decir, pero las palabras simplemente salieron,
como si llevaran semanas acumulándose dentro de ella. Habló de su diagnóstico, de la frustración de no encontrar respuestas, de la sensación de estar atrapada en un cuerpo que ya no le pertenecía. Para su sorpresa, nadie la miró con lástima. En cambio, muchos asintieron, como si entendieran exactamente lo que estaba sintiendo. Al final de la reunión, Carlos se acercó a ella. «Gracias por compartir tu historia», dijo. «Espero que aquí encuentres algo de paz. Y si alguna vez necesitas hablar, estamos aquí para ti». Laura asintió, sin saber muy bien qué decir. Pero cuando salió de la sala, sintió algo que hacía tiempo no experimentaba, una pequeña chispa de esperanza. Después de esa primera reunión, algo cambió en Laura. No era un cambio drástico ni inmediato, pero poco a poco comenzó a sentir que no estaba completamente sola en su lucha. Las historias que escuchaba en el grupo de apoyo le recordaban que otras personas también enfrentaban desafíos similares, y aunque sus batallas eran diferentes, había una conexión profunda entre ellos. Era como si, por primera vez desde su diagnóstico, alguien realmente entendiera lo que estaba pasando. A medida que asistía regularmente a las reuniones, Laura empezó a abrirse más. Hablaba sobre sus días buenos y malos, sobre los momentos en que se sentía derrotada y aquellos en que lograba dar pequeños pasos hacia adelante. Lo que más la sorprendió fue cómo las personas del grupo no solo la escuchaban, sino que también compartían consejos prácticos, palabras de ánimo e incluso risas. Por primera vez en mucho tiempo, Laura volvió a reír de verdad. Fue durante una reunión cuando alguien contó una anécdota sobre cómo había intentado hacer yoga y terminó cayendo de espaldas sobre una almohada. Todos rieron, incluida Laura, y en ese momento sintió como una pequeña parte de su peso emocional se aligeraba. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en su vida ocurrió una tarde, después de una de esas reuniones. Mientras todos recogían sus cosas para irse, Carlos, el facilitador del grupo, se acercó a ella con una sonrisa cálida. «¿Te gustaría quedarte un momento?», preguntó. «Quiero mostrarte algo». Laura asintió, intrigada. Carlos la llevó a una pequeña sala adyacente que ella nunca había notado antes. Dentro, había caballetes, pinturas, pinceles y lienzos apilados contra las paredes. El aire olía a óleo y a madera fresca. «Es un espacio que usamos para actividades creativas», explicó Carlos. «Algunos de los miembros del grupo vienen aquí a pintar o dibujar cuando necesitan expresar algo que no pueden decir con palabras. Pensé que tal vez te gustaría probar». Laura frunció el ceño, sorprendida. «No sé pintar», dijo rápidamente. «Nunca he hecho algo así». Carlos sonrió. «No importa. No se trata de ser bueno o malo. Se trata de dejar que tus emociones fluyan. Solo inténtalo. Si no te gusta, no pasa nada». Con cierta reticencia, Laura tomó un pincel y se acercó a uno de los caballetes. Al principio, no sabía qué hacer, pero entonces, casi sin pensarlo, comenzó a mover el pincel sobre el lienzo. Usó colores oscuros al principio, manchando el blanco con tonos grises y negros. Era como si estuviera plasmando todo el dolor, la frustración y el miedo que había estado acumulando dentro de ella. Pero luego, lentamente, comenzó a añadir colores más vivos, un toque de azul aquí, un trazo de amarillo allá. No tenía un plan claro, pero cada pincelada parecía liberar algo dentro de ella. Cuando terminó, se quedó mirando el lienzo durante un largo rato. No era una obra maestra, ni siquiera algo que considerara bonito, pero había algo en el que la hacía sentir diferente. Era como si, por primera vez, hubiera encontrado una manera de expresar lo que no podía decir con palabras. A partir de ese día, Laura comenzó a visitar el espacio de pintura con más frecuencia. Al principio, solo iba después de las reuniones del grupo, pero pronto empezó a dedicarle tiempo en casa también. Compró algunos materiales básicos y convirtió una esquina de su sala en un pequeño estudio improvisado. Cada vez que se sentía abrumada por su enfermedad, tomaba un pincel y dejaba que sus manos hablaran por ella. A veces pintaba paisajes abstractos, otras veces formas caóticas que no tenían sentido para nadie más que para ella. Pero siempre, sin excepción, sentía como la pintura la ayudaba a sobrellevar su condición. Un día, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, Ana llegó a visitarla. Se detuvo en la puerta del improvisado estudio y observó las pinturas apiladas contra la pared. «¿Esto es tuyo?», preguntó, incrédula. Laura asintió, un poco avergonzada. «Sí, es algo nuevo que empecé a hacer». Ana se acercó y comenzó a mirar las obras una por una. «Laura,
Esto es increíble. Nunca pensé que tuvieras este talento. Laura rió suavemente. No es talento. Solo, es algo que me ayuda a sentirme mejor. Pero Ana no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Deberías mostrarlo. Tal vez podrías exponer algunas de estas pinturas. Podrías inspirar a otras personas. La idea sonaba absurda para Laura. ¿Quién querría ver sus pinturas? Pero Ana no se rindió. Con su ayuda, Laura decidió participar en una pequeña exposición comunitaria organizada por el grupo de apoyo. Era una forma de recaudar fondos para el espacio creativo, y Carlos insistió en que sería una buena oportunidad para compartir su arte. El día de la exposición, Laura estaba nerviosa. Nunca había mostrado su trabajo a nadie fuera del grupo, y la idea de que desconocidos lo vieran la llenaba de ansiedad. Pero cuando llegó al lugar, se sorprendió al ver cuántas personas habían asistido. Sus pinturas estaban colgadas en una de las paredes, junto a las obras de otros miembros del grupo. Al principio, se mantuvo alejada, observando desde una esquina mientras la gente pasaba frente a sus lienzos. Fue entonces cuando una mujer se detuvo frente a una de sus pinturas. Era una obra abstracta, llena de colores vibrantes que contrastaban con trazos oscuros. La mujer se quedó mirándola durante un largo rato antes de volverse hacia Laura. ¿Tú pintaste esto?, preguntó. Laura asintió, tímidamente. Sí. La mujer sonrió. Es hermoso. Me hace sentir esperanza. Como si, incluso en los momentos más oscuros, siempre hubiera algo de luz. Esas palabras impactaron a Laura más de lo que esperaba. Por primera vez, se dio cuenta de que su arte no solo la ayudaba a ella, también podía tocar a otras personas, ofrecerles algo en lo que aferrarse cuando todo parecía perdido. Meses después, Laura seguía pintando. Su enfermedad no había desaparecido, y probablemente nunca lo haría, pero había aprendido a vivir con ella, a adaptarse a su nueva realidad. El grupo de apoyo seguía siendo su refugio, un lugar donde encontraba amistad y comprensión. Y la pintura se había convertido en su pasión, en una forma de sanar y de conectar con el mundo. Una noche, mientras limpiaba sus pinceles después de terminar una nueva obra, Laura se detuvo a mirar el lienzo. Ya no veía solo colores y formas. Veía su propio viaje, sus luchas y sus victorias. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días malos y momentos de incertidumbre. Pero también sabía que, mientras tuviera su arte y su comunidad, encontraría la fuerza para seguir adelante. Si te ha gustado nuestro video, dale like y suscríbete. Dime en los comentarios qué te ha parecido la historia. Y recuerda, no postergues tus sueños.